El fútbol hace uso de la historia de muchas maneras. Por ejemplo, algunos equipos mienten sobre la fecha de su fundación para aparentar mayor edad. Otros resulta que se inventan colores, sí, para vender una falsa nostalgia y capitalizar dinero. Pero hay otros equipos que sí toman la historia en serio y están vinculados estrechamente a personajes históricos. En este video rememoramos aquellas personas ilustres de la historia de Colombia en el siglo XIX, que le dieron nombre a unos estadios de fútbol: Francisco de Paula Santander, Atanasio Girardot y Manuel Murillo Toro. A través de ellos se puede contar su historia y su influencia en el contexto que vivieron. Y claro, como el hilo conductor es la pelota, se conectan equipos que juegan en los estadios en cuestión, por medio del Deportivo Independiente Medellín, el Cúcuta Deportivo y el Deportes Tolima, los tres protagonistas de la Liga de 1957. Sí, la guía que se invertirá para efectos narrativos de este video, con un foco central en Santander y en Atanasio Girardot. En ese sentido, hay que remontarnos a marzo de 1958, momento en el cual, por cosas de la vida, finalizó la Liga de 1957 en Colombia, que tuvo la primera estrella del Deportivo Independiente Medellín ante el Cúcuta Deportivo. El equipo motilón ha jugado desde siempre en el Estadio General Santander, que homenajea a un personaje cuanto menos problemático y pragmático. Nació el 2 de abril de 1792. Santander viajó a Santa Fe en 1805 por una beca académica en el Colegio San Bartolomé, donde se graduó como bachiller, y mientras cursaba jurisprudencia en la Santo Tomás, vivió el 20 de julio de 1810, hechos que lo impulsaron a sumarse al movimiento de independencia y lo motivaron a ingresar al servicio militar en ese mismo año. A partir de allí escaló dentro de la jerarquía militar hasta llegar a ser general de división, logrando la victoria en la batalla de Boyacá en 1819, donde se le reconoció como el organizador de la victoria. A partir de ese momento se inmortalizó su nombre en la historia de la naciente república, ejerciendo el poder ejecutivo como vicepresidente en la ausencia de Simón Bolívar, manteniendo sus ideales y la obra de Bolívar en su campaña libertadora en la primera mitad de los años 1820. Sin embargo, luego surgió un malestar frente a los militares que ejercían abuso de poder, y con la situación de la Convención de Ocaña se acentuó el distanciamiento ideológico entre Bolívar y Santander, ya surgido en esa primera mitad de la década, ya que Bolívar invistió de poderes extraordinarios, lo que convertiría al gobierno de Colombia en una especie de monarquía constitucional, lo cual rompería completamente la unión dentro del gobierno. Durante este tiempo, la sociedad y la política colombiana se dividió entre centralistas y federalistas, unos a favor de las ideas centralistas de Bolívar y por otro lado las ideas federalistas de Santander, que se conformaron como los constitucionalistas liberales apoyando la Constitución de 1821 y la Convención de Ocaña. Esto hizo contraposición al ideal de Bolívar de la Constitución boliviana de 1825, a su imagen y semejanza. Posteriormente, se hizo una campaña de deslegitimación contra Santander, considerado el hombre de las leyes, porque decían que así justificaba las ilegalidades que hacía. Luego se acusó a Santander como el responsable del intento de asesinato contra Bolívar en 1828, principalmente Rafael Urdaneta. Sin embargo, Bolívar lo absolvió, o bueno, relativamente, lo mandó al exilio y él viajó a Estados Unidos justo antes de que llegara su momento. Ya en 1833 y tras la edición de la Gran Colombia, fue escogido como presidente ejerciendo su labor desde ese año hasta 1837 y falleció finalmente el 6 de mayo de 1840. Eso sí, la importancia de Santander no pasó desapercibida por los santanderianos, quienes para celebrar el centenario de su muerte iniciaron la construcción de un estadio como escenario deportivo en 1939 y que fue finalizado en 1940, con el nombre de este personaje ilustre en la ciudad de Cúcuta, entre desfiles y deportistas. El poderoso campeón de aquel 1957 se coronó en el Atanasio Girardot, el estadio que homenajea a un personaje que entregó su vida por la Nueva Granada. De padre francés, Atanasio Girardot fue el primogénito del segundo matrimonio de don Luis Girardot. Nació en 1791 en San Jerónimo, Antioquia, y vivió parte de su infancia en Honda, debido a las labores de la minería y en el comercio que tenía su señor
padre. Luego se radicó en Santa Fe en el puro inicio del siglo XIX. Gracias a que su padre, experimentado en servicios militares, recibió la carta de naturaleza, pudo ingresar al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, donde estudió leyes, brilló en filosofía y letras, mientras en simultáneo estaba con sus estudios militares. En 1810 se graduó en paralelo a un grito de independencia en la Junta de Santa Fe, a contadas cuadras de distancia, mientras su señor padre se presentaba ante la Junta Suprema. Como si fuera casualidad, Atanasio terminó sus estudios justo cuando las juntas a lo largo del virreinato de Nueva Granada significaron un punto de inflexión en la separación de los americanos frente a la corona y en el establecimiento de la república, que reconociera al rey y al pueblo soberano. En ese contexto, los novadores se convertían en revolucionarios, y Atanasio Girardot hizo parte de la expedición enviada por la Junta Suprema a Cali, encabezada por el coronel Baraya en noviembre de 1810 contra el gobernador de Popayán. Desde principios de 1811, Atanasio Girardot fue un soldado del ejército republicano. Se convirtió en teniente de los 19 años, guió una expedición a Piendamó y gracias a su férrea resistencia en el puente del río Cofre ante un ejército realista 5 veces superior, salió vencedor de su primera batalla en la primera cruzada por la independencia. Al regresar a Santa Fe en enero de 1812, fue laureado junto a su superior Baraya. Fue ascendido a y en un súbito giro de acontecimientos tuvo que capturar a su padre, quien lideraba un destacamento centralista, como si esto fuera una novela. Antes de cualquier cosa, para Atanasio lo importante fue su deber y eso lo impulsó en el ejército republicano. Le dio confianza ciega de su superior, le dio liderazgo de tropas a corta edad y lo convirtió en coronel. Eso sí, su carrera no estuvo exenta de reveses. Tuvo que replegarse en Tunja por el dilema entre Antonio Nariño y su superior Baraya, pero luego Girardot se sumó a la campaña de Bolívar hacia Venezuela, comandó la brigada de 3 batallones y en 1813, de la mano de Bolívar, ocupó y liberó sitios en San Cristóbal, en Trujillo, en Barinas, en Nutrias y en Mérida, con la idea de llegar a Caracas. El heroísmo y la intrepidez que Bolívar destacó de Girardot fue importante en sus avances y triunfos, como en la batalla de Taguanes. Sin embargo, súbitamente, la muerte alcanzó al impalable Girardot, quien se quedó con Deluyar y Urdaneta en Naguanagua para atacar tropas realistas, que aprovecharon la llegada de más efectivos y el desgaste del ejército republicano. Girardot atacó con intrepidez y el heroísmo que el Libertador le destacó, pero el 30 de septiembre de 1813, mientras esos cobardes realistas huían, una bala terminó con su vida, ante los ojos de Urdaneta y la tristeza de Bolívar. Así, el nombre de Atanasio Girardot se convirtió en uno digno de homenajes, en el ejército en el cual destacó, en la brigada que lideró, en los sitios que el ejército republicano liberó, en su natal San Jerónimo de Antioquia y en Medellín, que posteriormente le puso nombre al lugar de gestas poderosas y sobre todo, verdolagas. De esta manera, los nombres de estos personajes ilustres del siglo XIX cuentan capítulos claves en un momento particular de la historia de un largo siglo en Colombia y tejen el hilo rojo de una narrativa que pasa desapercibida cuando roba un balón, pero que persiste en la memoria colectiva.